Doctor Juan Carlos Portillo, director de Servicios de Salud. ¿Cómo estás, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo. Un saludo cordial, también extensivo a Roberto y a la audiencia. Gracias, doctor, por atendernos. Bueno, muchas preguntas. La primera es, ¿por qué hay menos muestras analizadas? ¿Por qué ayer tuvimos menos muestras que en el día anterior, cuando que pensamos que se podía llegar a superar ya las 100 muestras por día, doctor? ¿Cuál sería la explicación para esto? Estamos, por un lado, está lo relacionado al protocolo, digamos, que define los criterios para la toma de muestras, ¿verdad? Eso se está ajustando, o sea, se fue ajustando, digamos, en forma dinámica en la medida en que iban identificándose algunos requerimientos puntuales, ¿verdad? Y en la misma medida, en la misma forma, eso está sufriendo ajustes últimamente. Por otro lado, hay un incremento en la capacidad de procesamiento de muestras. Lo que ahora vimos en estos últimos días, ¿verdad? Si bien creo que fue antes de ayer que se superó la barrera, digamos, de las 100 muestras procesadas, sí. Todavía hay algunas, digamos, limitaciones dentro del protocolo que hacen que en un día pueda haber un número, por calificarlo de alguna manera, grande, y al día siguiente un número pequeño. Ya estamos trabajando en estrategias que nos permitan de manera sostenida amplificar el número de tomas de muestras, ¿verdad? Y un ejemplo es la herramienta tecnológica lanzada el día de hoy, esta mañana, que va a permitir ampliar, digamos, la población sobre la que va a poder aplicarse el testeo diagnóstico. Y en los próximos días estaremos haciendo también anuncios a partir de la información que ya se tiene recopilada en la base de datos generada a partir de las llamadas al 154 y lo que se va a ir generando con el uso de esta herramienta de la app lanzada el día de hoy. Estamos haciendo los ajustes, es bastante dinámico, y por ahí los cambios que se están introduciendo a lo mejor no se traducen en un incremento inmediato en el número de elegibles para la toma de muestras, ¿verdad? Para entender un poco, doctor, ¿cuál sería el protocolo? Sí. Vamos a suponer que hay una persona X que tiene algún síntoma, tos seca, un poco de fiebre, y va a un hospital público, a un hospital privado, y va y dice, bueno, esto me está pasando. ¿Cuál es el protocolo que debe darse en ese centro de atención? Para el caso de las personas con síntomas respiratorios, necesariamente hay que esperar al 5.º día desde el inicio de estos síntomas para, digamos, esperar a tener una carga viral en las secreciones que produce este paciente suficiente como para que el test salga positivo. De lo contrario, quinto día desde que comenzaron los síntomas. Así es. Esa condición estuvo, digamos, o ese criterio de elegibilidad para la toma de muestras estuvo desde el principio y no varió. Sí. Por otro lado, y acá se puede graficar lo que significó la variación. Al principio, o las distintas modificaciones al protocolo, al principio fueron incluidos pacientes hospitalizados graves, es decir, aquellos que estaban en terapia intensiva. Sí. Ahora el protocolo establece que todo paciente internado va a prueba. En estos días, en los últimos días, sobre todo cuando en la semana pasada veníamos evaluando el impacto de las medidas de distanciamiento social, concluimos que la curva de notificación de enfermedades respiratorias agudas en general estaba mostrando una tendencia más bien a la baja, es decir, hay menos casos de enfermos respiratorios notificados a la Dirección General de Vigilancia de la Salud que los últimos 2 años anteriores. Eso también puede tener influencia, digamos, en la disponibilidad de candidatos para la toma de muestras. Sí. Entonces,
esto último que expliqué, lo de la inclusión de todo paciente hospitalizado por patología, enfermedad respiratoria, es una muestra de cómo fue cambiando el protocolo. Algo que agregamos también posteriormente es la inclusión de personal sanitario o de fuerza pública sensible, militar o policial, que pudiera haber tenido algún contacto sospechoso. También eso nos permitió ampliar un poco el espectro de candidatos para la toma de muestras. Y así en algunos días se dio que la lista potencial de elegibles fue amplia y otros días se fue restringiendo o fue limitada, ¿verdad? Entonces, doctor, es algo bastante dinámico. Doctor, sí. Algunas consultas así súper puntuales. Primera, sí. Ninguno de los 4 internados está en este momento en terapia intensiva. Ninguno. Son 5 hasta ahora, de los 65 casos detectados, son 5 los que no tienen nexos claramente identificados por el ministerio. Hay los que, digamos, categóricamente no tienen nexo son 4. Hay uno, el último, uno de los últimos que fue citado como sin nexo, tenía algunas, podríamos decir, inconsistencia en la ficha de notificación epidemiológica. Y se está trabajando en eso para corroborar que eso es exactamente como está descrito en la ficha, o era necesario agregar algún componente más. Entonces están en estudio. Probablemente eso entre hoy o mañana vamos a tener ya la certificación. Pero en principio son 4 los que están absolutamente confirmados como pacientes que no tienen nexo epidemiológico con algún con algún caso positivo importado, ¿verdad? Que es lo que nos importa para la determinación de la circulación comunitaria. En función a la distribución geográfica que hasta ahora dio a conocer el Ministerio de Salud, hay gente que pregunta si los 2 casos de Cordillera están vinculados entre sí o son totalmente independientes, doctor. Son casos independientes. ¿Y los de Alto Paraná? Ese dato tengo que corroborar. Me pasaron a mí el reporte, pero con todas las actividades que tenemos no alcancé a leer el correo electrónico. No importa, luego te consultamos. Pero los 2 de Cordillera, entonces, son 2 casos independientes, 2 personas que tienen que estar aisladas. Sí. Entonces, ya, porque hay, claro, indudablemente la gente de la zona pregunta, siempre la pregunta es, bueno, ¿en qué zonas? ¿Por qué no dan a conocer? Así nos cuidamos más, pero entendemos que es una cuestión y nos damos cuenta con cada barbaridad que a veces se hace que es una cuestión de proteger a los pacientes. Justamente, Guillermo, la introducción de la app va a permitir al Ministerio generar mapas de calor donde se va a poder dar a la población, a la ciudadanía, una información sobre la distribución geográfica un tanto más precisa, más detallada que lo que actualmente se publica en esos boletines diarios donde se hace mención al departamento. Sí. Está previsto hacer, digamos, una aproximación de la ubicación geográfica de los casos hasta llegar al nivel de barrio. Ya. ¿El subregistro usted cree que se puede obtener multiplicando siempre por 10? Es decir, ¿serían 650 aproximadamente los casos que realmente hay en el país? ¿O hay alguna otra fórmula en este momento, en este punto? En este momento no hay ninguna fórmula que nos lleve a precisar más esa estimación. En todo caso, la estrategia está apuntando a incrementar el número de test realizados. Y en los próximos vamos a tener novedades con nuevas alternativas que vamos a poner a disposición en un primer momento de un grupo, digamos, poblacional específico para poder tener el mejor control posible y hacer todos los ajustes necesarios a fin de posteriormente en una segunda etapa ir ampliando esto para que esté al alcance de más gente. Es decir, tenemos los reportes hechos al 154, esos van a generar que
los casos que reúnan criterios van a ser seguidos vía la app, y desde los datos recopilados en la app, nosotros vamos a poder buscar activamente aquellos casos que reúnan criterios como para hacer la toma de muestras para estudio. Entonces eso nos va a dar la posibilidad de ampliar, digamos, el número de casos analizados diariamente. El objetivo es subir lo más rápido que podamos al número máximo que permita la capacidad instalada. Claro. y seguir ampliando esa capacidad. Mucha gente se pregunta por qué la gran cantidad de casos está concentrada, los casos detectados, entre Asunción y el Departamento Central. ¿Es porque se toman muchas más muestras a personas de estos puntos del país, o porque realmente esa podría ser la proporción real, la proporción estimada realmente, doctor? El tipo de virus, que es un virus respiratorio, que tiene una tasa de contagiosidad bastante alta, se ve favorecido, digamos, por la densidad poblacional para la transmisión. Entonces, ese es un criterio para tener en cuenta. Otro que hay que considerar, que el tipo de la mayoría de casos positivos está vinculado a un cierto, digamos, perfil. Es gente que está domiciliada en esta zona y que tiene antecedentes de haber viajado al extranjero o haber estado en el extranjero, ¿verdad? Entonces, eso también condiciona un poco digamos, la concentración de casos en esta parte, en el área metropolitana, ¿verdad? Sí. Lo primero tiene que ver con la importación de casos, digamos, el origen de los pacientes infectados, y lo otro tiene que ver con el comportamiento patogénico del virus, ¿verdad? Que es propiciado o favorecido por zonas de alta densidad poblacional, y eso nos lleva a pensar en la circulación viral en la comunidad, ¿verdad? Va a ser más adecuado suponer y considerar que el virus va a tender a infectar a más gente donde la población tiende a concentrarse. Exacto. Doctor, ¿estos datos son los del laboratorio central, los de las muestras, o ya son datos que también los están proveyendo los centros privados? Por ejemplo, recién hablábamos de un centro en el que la persona que se fue pagó lo que había que pagar, que son como 750.000 guaraníes que le cobraron, pero nos cuenta que firmó un formulario, llenó una planilla, un cuestionario con un membrete del Ministerio de Salud. ¿Esos datos del sector privado se consolidan también o todavía no se...? Se consolidan. La idea es que manejemos en forma conjunta la información de manera a no caer en errores, a no generar confusión, y desde el punto de vista epidemiológico es lo que corresponde. De hecho, las enfermedades respiratorias, la notificación de las enfermedades respiratorias a la que hice referencia al hablar de la curva que está siguiendo hasta ahora, que están siguiendo estas, basa, digamos, su fuente de datos en sector público, sector privado, previsional y otros subsistemas, ¿verdad? Todos aportan con la notificación de los enfermos respiratorios y de otras patologías también. Hay un sistema único de notificación. Entonces, la ficha epidemiológica que se usa en los servicios, cualquiera sea, digamos, el subsistema al que pertenece el servicio en cuestión, es una ficha común, es una ficha proveída por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Bueno, lo que quiere decir entonces es que cuando se informa que hay 60 o 70 o 100 muestras, no necesariamente son todas procesadas por el laboratorio central, sino que ahí también dentro de ese grupo puede haber muestras procesadas en laboratorios privados ya. Totalmente. Bueno, eso es un dato a tener en cuenta. ¿Roberto? Sí, quería consultar, podemos cambiar un poco claro, de tema, claro. ¿verdad? Doctor, con respecto al tratamiento que se le está dando a estas personas, ¿qué recomendación está dando el Ministerio con respecto a qué hay que, proporcionarle a la gente que está dando positivo? O sea, ¿cómo los están tratando actualmente? Porque hay muchas cosas que se vienen diciendo. Sí, estamos leyendo cosas que están probando acá en este país, otro en la Argentina. Hasta que no le dan azúcar, claro, le dan tal cosa. Sí, y uno se vuelve loco porque no saben qué creer realmente. Totalmente. Para las formas leves, que digamos son
de manejo domiciliario, el tratamiento es sintomático, es decir, se puede consumir un antigripal, un descongestivo. Al hablar de antigripal, se habla generalmente de una combinación, ¿verdad? De un descongestivo, un antifebril, que ya vienen asociados en una presentación, digamos, única, digamos, para una toma en una sola vez de la asociación terapéutica, ¿verdad? Por otro lado, por separado, se puede recurrir a un descongestivo de las vías respiratorias altas, un antifebril o antiinflamatorio en caso para el caso de fiebre. Hay que hidratarse bien, una dieta equilibrada, mucha fibra vegetal, frutas, verduras, y eso básicamente, con eso ya en general es suficiente para hacer frente a la sintomatología más bien leve, ¿verdad? Comparable a un síndrome gripal. En las formas moderadas, y sobre todo las que requieren hospitalización, el Ministerio ya puso a punto un protocolo que incluye el tratamiento con la hidroxicloroquina, así como se publicó en varias revistas científicas médicas y en colaboración, en cooperación con las sociedades científicas de nuestro país, se, digamos, estandarizó y ya está validado y se está aplicando para pacientes hospitalizados. Es algo que con eso se está arrancando. Probablemente en un par de semanas ya se tendrán los primeros reportes relacionados con los resultados a nivel local de la aplicación de ese protocolo. Pero está restringido al uso hospitalario, no al uso de la población general. No preventivo, digamos. Tampoco preventivo. Y esto que se está haciendo en Estados Unidos, que tanto se habla también, doctor, de no sé cómo le llaman, el plasma. El tratamiento con el anticuerpo. Con el anticuerpo, exacto, con la gente de los ya recuperados. De los recuperados, exactamente, con el suero de pacientes recuperados que es extraído y aplicado a pacientes enfermos. Sí. Así mismo. Y eso está en una etapa un tanto experimental aún, si bien en nuestro medio ya se está explorando también cuáles son las posibilidades. Hay que tener en cuenta que la separación del anticuerpo del resto del suero sanguíneo no es tan sencillo y que si no se hace en forma adecuada y se transfunde también junto con el anticuerpo, el antígeno, se puede dar algún tipo de reacción, ¿verdad? Inesperada e indeseable, ¿verdad? Como un efecto, digamos, colateral. Yo esta mañana tuve una conversación un tanto breve sobre sobre este tema con la directora del Programa Nacional de Sangre, pero necesitamos mayores datos, digamos, científicos, técnicos al respecto. Probablemente en las próximas horas nosotros también estaremos explorando cuáles son las posibilidades de implementar esa metodología dentro de un protocolo. Es algo que todavía no está validado como estrategia de uso amplio en la población enferma. Más que nada, las publicaciones que pudimos leer están basadas en ensayos clínicos, es decir, dentro de un protocolo de investigación, de manera que no está validado su uso en cualquier enfermo, digamos, ¿verdad? Doctor, muchísimas gracias por el tiempo y las explicaciones. Seguimos hablando. Gracias, doctor. Gracias a ustedes por la oportunidad. Hasta cualquier momento. Buen resto de jornada.